Hubo un tiempo en el que pensábamos que el sarampión era cosa del pasado en México. Hoy esa certeza ya no es tan segura. Miles de casos se han confirmado en los últimos meses y siguen aumentando. Lo más preocupante es que muchos niños afectados no estaban completamente vacunados. Esta enfermedad puede empezar como una simple fiebre y terminar con complicaciones muy graves. ¿Sabrías reconocer las manchas de Koplik dentro de la boca de tu hijo? ¿Sabes realmente quién necesita una dosis cero y quién no debe de recibirla? En este episodio vamos a hablar con claridad, evidencia y responsabilidad sobre lo que está pasando y lo que podemos hacer como padres. Quédate hasta el final del video, vamos a desmontar mitos comunes y hablar de lo que sí funciona. Hola, yo soy Dr. B, pediatra y creador de contenido. En este espacio semanal abordamos temas clave de salud para padres preocupados por el bienestar de sus hijos y su familia. Hoy dentro de este podcast vamos a hablar de algo que está pasando ahora mismo en México, el brote del sarampión. Cabe recalcar que ya había hecho un video un poco más breve sobre este tema que se está desarrollando en los últimos meses en México, pero me han pedido que haga un podcast donde aborde tópicos más específicos sobre este tema en nuestro país. Y bueno, primeramente que nada, ¿qué es el sarampión? Esta es una de las preguntas más frecuentes de los padres. El sarampión es una infección viral, es decir, es un virus altamente contagioso, tan contagioso como lo es la varicela, la influenza, causado por un virus llamado paramyxovirus. Este tipo de virus no tienen una predisposición estacional, sin embargo, se encuentran durante todo el año. Dentro de su etiología se transmite por gotas respiratorias, es decir, gotitas de flush, por ejemplo, al toser, estornudar o simplemente al hablar. Es tan contagioso que si una persona entra a una habitación cerrada donde estuvo un enfermo con sarampión, puede infectarse sin contacto directo. Esto nos habla precisamente de qué tan contagioso es esta enfermedad sarampión. Ahora bien, hablando de los síntomas y signos que nos han preguntado mucho para el diagnóstico clínico, el paciente normalmente cursa con un cuadro catarral, es decir, un cuadro acompañado probablemente de fiebre alta, tos, algo de coriza, ojos llorosos, ¿verdad? Donde una característica muy común es el sarpullido típico. Este sarpullido se llama exantema, aparece primero en la cara y luego detrás de las orejas. Posteriormente se expande al tronco y finalmente las extremidades de nuestro niño o persona afectada con sarampión. Un signo muy característico de la enfermedad por sarampión son las manchas de Koplik. Estas manchas, no sé si las has escuchado anteriormente, son pequeñas manchas blancas con un halo rojo dentro de la boca de nuestro niño infectado por sarampión. Generalmente es un hallazgo muy característico en edades muy tempranas. Esto quiere decir que a veces todavía no brota el sarpullido o exantema, pero el paciente ya tiene estas manchitas blancas dentro de su boquita. Casi siempre se encuentran en los carrillos, que es la cara interna del cachete de nuestro bebé. Otra pregunta muy común de los padres en esta epidemia de sarampión es ¿cómo se diagnostica el sarampión? Generalmente se requiere una valoración médica, es decir, con un interrogatorio, una exploración. Debe ser más que suficiente. Un paciente que no cuenta con una inmunidad adecuada, es decir, que no tiene su esquema de vacunación completa y cuenta con algunas características como lo es las manchas de Koplik o el exantema, es altamente sospechoso de sarampión. Ahora bien, también existen estudios de laboratorio, es decir, estudios de sangre, en los casos donde tenemos duda o sospecha de sarampión, pero las características no están muy definidas, nos ayudan. Existe, por ejemplo, los anticuerpos o la inmunoglobulina M contra el virus de sarampión para descartar. Esta prueba generalmente es en sangre, se toma una muestra de sangre de nuestro paciente con sospecha y el resultado por lo general está aproximadamente en 12 horas, ¿verdad? Pero repito, la mayoría de los diagnósticos de sarampión es meramente clínico. Otra de las preguntas que más inquietan a los papás, ¿cuáles son las complicaciones más temidas del sarampión, verdad? Uno es la neumonía, ¿verdad? Que es una infección a nivel pulmonar. Otra es una otitis media. De las más temidas es la encefalitis, que es que por el virus de sarampión se inflame el cerebro de nuestro paciente, ¿verdad? Una deshidratación grave que en los casos más peores desencadena la muerte del paciente.
Recientemente me ha tocado ver casos de colegas pediatras que se infectaron por virus de sarampión en su consulta y a uno de ellos, bueno, sí tuvo ahí algo de secuela a nivel óptico, ¿verdad? Tuvo algo de ceguera transitoria por una neuritis del nervio óptico. Entonces realmente las complicaciones pueden ser muy variadas, ¿verdad? Por lo cual es muy importante la vacunación, de la cual vamos a hablar más adelante. Ahora bien, el tratamiento actual del sarampión, pues realmente no existe un tratamiento antiviral, no hay un medicamento específico o antídoto contra el sarampión. El manejo realmente es sintomático de soporte, es decir, un paciente que está deshidratado, pues hay que hidratarlo. Hay que controlar la fiebre por medio de algún antipirético y la vigilancia de las complicaciones. Recientemente se ha instaurado también como tratamiento el usar la vitamina A, ¿verdad? Para la prevención de algunas de las complicaciones. Pero aún así continúan siendo tratamientos de soporte, incluso hasta meramente experimentales. Ahora bien, hablemos un poquito de la situación actual del brote en México a nivel de Secretaría de Salud. Según los datos más recientes, México acumula más de 11,000 casos confirmados acumulados de sarampión en el brote que comenzó en enero del 2025, es decir, del año pasado. El número de defunciones confirmadas hasta ahora es de 32. Todos los estados del país han reportado casos, pero los que lideran las cifras acumuladas son Chihuahua, Jalisco y Chiapas. Los grupos de edad más afectados pues son los niños, por ejemplo niños de 1 a 4 años, menores de 5 a 9 años y los adultos jóvenes de 25 a 29 años han resultado la población con más casos acumulados, ¿verdad? En Nuevo León, por ejemplo, se han confirmado 37 casos del brote actual, cifra que pues debe de seguirse vigilando ya que podemos caer en un estado de epidemia, ¿verdad? Y bueno, todo esto en conclusión, el sarampión pues dejó de ser una enfermedad rara en México y está activa en prácticamente todo el territorio nacional. Y bueno, pasemos a la parte de la vacunación. La vacuna contra el sarampión, la cual existe, es una vacuna comúnmente usada contra 3 virus, por eso se le llama vacuna de triple viral o SRP, que protege contra sarampión, parotiditis, que comúnmente llamamos paperas, ¿verdad? Y contra la rubiola. Cabe mencionar que esta vacuna es una vacuna de virus vivos atenuados, es decir, virus que están inactivados, dormidos y que como vacuna es muy segura y muy eficaz para generar una inmunidad duradera. Por otro lado, el esquema de vacunación en México pues ha cambiado. Por muchas décadas, normalmente nuestra cartilla de vacunación manejaba 2 dosis. La primera dosis era regularmente a los 12 meses de edad y la segunda se aplicaba ya a niños a los 6 años de edad, ¿verdad? Ese era el esquema que manejábamos o que manejamos por muchas décadas. Sin embargo, después de la pandemia de COVID-19, este esquema se fue reformulando, fue cambiando. Siguen siendo las mismas dos dosis, sin embargo, la segunda dosis cambió. La primera dosis continúa a los 12 meses, sin embargo, se adelantó la segunda. En lugar de que sea a los 6, cambió a los 18 meses. Esta es la cartilla de vacunación actual que tenemos antes del brote de sarampión. Pero a partir del brote de sarampión se empezaron a hacer algunas cosas adicionales. En este caso se incluyó la famosa dosis 0, que es un refuerzo que se coloca en brotes. Esto cabe señalar que en situaciones de brotes las autoridades recomiendan administrar una dosis 0 a niños muy pequeños o personas susceptibles. Esta dosis está fuera del esquema regular para reforzar la inmunidad, ¿verdad? Cabe recalcar que esta dosis no sustituye a las 2 dosis comunes, es decir, un niño pequeño que recibe la dosis 0 debe como quiera recibir las otras 2 dosis normales del esquema de vacunación que viene en la cartilla. Y bueno, con esta dosis 0, una de las preguntas que más inquietan a los padres y que más me ha tocado responder en estas semanas vía teléfono o vía mensaje es
¿Quiénes deben de recibir la vacuna, la dosis 0 de sarampión? Primeramente, los niños que están entre 6 meses y 11 meses de edad deben de recibir la dosis 0 del sarampión. ¿Quién más debe de recibir la vacuna? Niños de 1 año a 49 años, en el cual no tengan un esquema completo o no recuerden si recibieron la segunda dosis del sarampión, deben de colocarse esta dosis 0 como de manera preventiva, por así decirlo, ¿verdad? Otro grupo de riesgo que tiene que ser vacunado es el personal médico, es decir, enfermeras, gente que labora en un hospital, desde enfermeras, pediatras, médicos, urgenciólogos, camilleros, gente que labora dentro de una estancia hospitalaria debe ser vacunado contra el sarampión, ¿verdad? Otra pregunta muy común es si ya tengo mis 2 dosis, ¿puedo recibir un refuerzo? Pues sí puedes colocarte un refuerzo de sarampión o una dosis 0, ya que no tiene ningún riesgo significativo, ¿verdad? Sin embargo, ahorita las autoridades sanitarias están siendo muy estrictas en quién se le va a colocar, ¿verdad? Se le está dando mucha prioridad sobre todo a los niños menores de 1 año en que reciban esta dosis de refuerzo. Otra pregunta muy frecuente es ¿quién no debe de recibir esta vacuna? Personas con alguna inmunosupresión grave, es decir, que tengan tratamientos oncológicos, personas con VIH sin evaluación médica no deben de recibir la vacuna. Quienes tuvieron reacciones anafilácticas o alérgicas graves a componentes de la vacuna previamente tampoco deben de recibir. Mujeres embarazadas, al ser una vacuna de virus vivos atenuados adormecidos, mujeres embarazadas no deben de recibir la vacuna. Generalmente en mujeres embarazadas se espera hasta después del parto para colocarlos. Y pues personas mayores de 49 años por lo general no se está colocando. Se piensa que bueno, ellos por la edad en su momento pues ya tuvieron contacto con el virus de sarampión y por lo tanto están protegidos. Y bueno, pasando a otro apartado, ¿por qué regresó el sarampión? Es una pregunta de las que más me hacen en el consultorio. ¿A qué se debe que si el sarampión estaba erradicado o se manejaba en los 90s que ya estaba controlado a nivel mundial? ¿Por qué regresó en nuestro país específicamente? Y bueno, aunque en nuestro país, México, había logrado eliminar la transmisión sostenida, existen varios factores que han contribuido al resurgimiento de esta enfermedad en forma de epidemia. Una es la cobertura de vacunación insuficiente en algunos grupos poblacionales. Ha favorecido a que entre menos personas estén vacunadas, el virus busque un huésped susceptible, ¿verdad? Otro, y que creo que es muy importante, son los movimientos antivacunas, ¿verdad? Sobre todo porque esta vacuna del sarampión, por muchos años se ha tenido esa idea loca de que genera trastorno del espectro autista, es decir, que genera autismo en los niños, ¿verdad? Es una vacuna que siempre se ha colocado al año y por muchos años se ha creído que esta vacuna genera autismo y cabe mencionar que el autismo, pues un niño nace con autismo, no lo adquiere en el transcurso del desarrollo, que si bien los síntomas se desarrollan más o menos entre los 7 y año y medio de edad, los síntomas característicos de autismo, por eso la asocian mucho a la vacunación, pero realmente hay innumerables artículos donde se desmiente esta teoría, ¿verdad?, sobre la vacuna, ¿verdad? Y generalmente estos movimientos antivacunas que toman mucha fuerza en Estados Unidos, a veces hace que se vuelva a prender este tipo de epidemias por sarampión. Incluso hay muchos, el año antepasado hemos tenido casos de importación de sarampión, sobre todo de Estados Unidos, ¿verdad?, que es donde está más fuerte los movimientos antivacunas, ¿verdad? También la desinformación es otro de los factores que ha contribuido al brote de sarampión, ¿verdad?
Y bueno, también otra causa es la pérdida de inmunidad comunitaria. Sin la inmunidad de grupo sólida, el virus encuentra huéspedes susceptibles y se propaga rápidamente. Y bueno, planteando posibles escenarios, ¿qué pasaría si los casos de sarampión, los casos acumulados no bajan? ¿Cuáles serían los posibles escenarios preocupantes? Uno, bueno, al existir un aumento de casos graves, incrementarían las hospitalizaciones, justo lo que pasó con el COVID-19, se podrían saturar los hospitales, principalmente en las áreas de pediatría, pudiera haber una carga más grande, no creo que como al grado de como pasó en el COVID, pero sí habría a lo mejor falta de insumos, falta de camas si esto llegara a pasar. Habría más muertes, especialmente en los grupos de edad más susceptibles que son los niños. Habría mucho estrés sobre los servicios de salud, ¿verdad? Hay que recordar que la población que más estrés sufrió durante la pandemia pues fue el sector salud. Finalmente, algo que no gusta, pues se cerrarían muchas estancias infantiles como pasó en la pandemia de COVID. Se cerraría temporalmente algunas estancias infantiles como lo son guarderías, CENDIs o incluso primarias, ¿verdad? Que son los grupos donde hay más riesgo y la transmisión es al 100%, ¿verdad? El reingreso del sarampión como un problema endémico en el país y la pérdida del estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión. Son cosas que podrían pasar si en el país si los casos no bajan en los siguientes meses. Y bueno, dentro de los mitos y realidades sobre el brote de sarampión y la vacunación, tenemos varios mitos que escucho muy frecuentemente entre mis pacientes, en los hospitales, entre nuestros familiares, lo hemos escuchado. Nunca falta la persona, sobre todo en el primer mito, que dice que el sarampión es una enfermedad infantil leve, ¿verdad? Esto es una idea equivocada. El sarampión no es una enfermedad leve. Puede causar complicaciones muy graves, la muerte, incluso en adultos, ¿verdad? Como mencioné, puede causar enfermedades neurológicas como son las encefalitis que dejan secuelas permanentes para toda la vida, ¿verdad? Por lo cual es importante la vacunación. Otro de los mitos es: si ya me vacuné de niño, ya no ocupo más vacunas, ¿verdad? Esto es una verdad a medias. Si bien puedes tener todo tu esquema de vacunación, los refuerzos en brote fortalecen la protección, ¿verdad? Entonces, este es uno de los otro mito muy común. Otro mito común es la vacuna del sarampión causa sarampión, ¿verdad? Esto es falso. La vacuna contiene virus atenuados, recalco, son virus que están inactivos, virus que están dormidos. La vacuna no causa la enfermedad en personas sanas, sino genera anticuerpos para cuando tú llegues a tener algún contacto con el virus, ya tengas esas defensas hechas y combatas más rápido la infección. Otro de los mitos que voy a volver a tocar es la vacuna del sarampión causa autismo, o es la vacuna de los autistas, ¿verdad? Esto es, recalco, esto es falso. Existen innumerables estudios que desmienten que la vacuna del CRP o de la triple viral cause autismo, ¿verdad? Esto es falso. Y bueno, llegando a las conclusiones de este podcast, de este video, el sarampión está activo en todo México con miles de casos y pues lamentablemente ya hay decenas de muertes confirmadas. Es una enfermedad altamente contagiosa con signos clínicos muy característicos, como mencionamos, el sarpullido y las manchas de Koplik, y con riesgos reales, especialmente en nuestros hijos, en los niños, ¿verdad? Sobre todo la población más susceptible son menores de 1 año. La vacunación es segura, es gratuita, es eficaz y la herramienta número 1 para detener el brote generalmente es la dosis 0. La dosis 0 se aplica en brotes, refuerza la inmunidad en personas susceptibles. La desinformación contribuye mucho al resurgimiento de este tipo de enfermedades, que son enfermedades prevenibles. Cabe recalcar que en nuestro país, México, la vacuna del sarampión es gratuita, es completamente gratuita. Tú vas a un centro de salud y te la van a aplicar, revisan tu esquema de vacunación
y te la aplican. Esta vacuna va en el hombro, ¿verdad? Y se debe de colocar en pacientes susceptibles. También se puede conseguir por el medio privado, es decir, pagar para conseguir esta vacuna. La vacuna, el precio anda rondando entre los 1,000 a 1,500 pesos regularmente la dosis de refuerzo, ¿verdad? Y bueno, espero que te haya gustado este podcast, que hayamos aclarado muchas de las dudas e inquietudes que tienen los padres sobre este brote de sarampión en México, recalcando que la forma más importante de prevenir este tipo de enfermedades es la vacunación oportuna. Espero que te haya gustado mi video. Si tienes alguna duda o pregunta, te leo en la caja de comentarios de abajo. Si te gusta mi canal, suscríbete para seguir subiendo más videos y más información. Yo soy Dr. B y nos vemos hasta la próxima.